bueno que han elegido este sitio. Qué bueno que se disponen a oír acerca de la ética. Ética como ese recto elegir. Se dice que la ética trata de la elegancia. Todos sabemos cuando alguien anda elegantemente vestido, significa que dedica para escoger las prendas, para seleccionar su camisa, su pantalón, sus accesorios, los colores, las formas, hasta que luce elegantemente vestido. La ética es ese recto elegir. Y nosotros soñamos con una nueva sociedad, una sociedad elegante, grupos elegantes, partidarios elegantes, gobernantes elegantes. Y muchísimas gracias una vez más y mis sinceras felicitaciones por acompañarnos en este momento. También quiero felicitar a todos aquellos que nos están siguiendo en línea, como también quiero bendecir, felicitar y dar gracias a don Humberto por esta participación. Del mismo modo a don Raúl, gracias por pensar en nosotros y gracias por brindarnos esta oportunidad de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Al finalizar la conferencia, tendremos un tiempo, un espacio dedicado a preguntas y respuestas. Por eso, durante el transcurso, si usted tiene alguna inquietud, por favor levante su mano y los edecanes se moverán con lápiz y papel para que usted pueda formular cualquier interrogante. El siguiente saludo, junto con la presentación del conferencista, está a cargo de un hondureño de señalados desempeños que destaca en el exterior, escribiendo el nombre de Honduras con caracteres de alto relieve. Démosle la bienvenida al rector de la Universidad para Líderes, UPL Internacional Chicago, doctor Raúl Saldívar. Muy buenas noches a todos ustedes. Uno de los objetivos del programa Una América con Honra es educar a la Iglesia sobre su participación en los asuntos del Estado. En aras de la consecución de este objetivo se firmó el convenio entre la Iglesia Cristiana Vida Abundante, patrocinadora del programa Una América con Honra, y Universidad para Líderes, con el fin de desarrollar el diplomado en Fe y Política, que además de contener todo lo relacionado a las ciencias políticas, contiene el pensamiento filosófico del doctor Evelio Reyes, un hombre a quien Dios ha levantado en Honduras y en el continente para hablarle a aquellas personas que detentan el poder político del Estado. En el marco de lo anteriormente expresado, surge la conferencia del día de hoy con un distinguido invitado a quien tengo el honor de presentar. Humberto Laizun es hijo de migrantes chinos que se ubicaron en la República del Perú a principios del siglo XX. Conoció al Señor a temprana edad y se afilió a la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, donde fue testigo de uno de los avivamientos más grandes en la historia del Perú, Lima al encuentro con Dios. En el año de 1979 llegó a ser el pastor principal de la emblemática iglesia de Lince, una de las iglesias más grandes y de mayor influencia social en el Perú. En el año de 1987 funda la Iglesia Bíblica en Manuel, donde funge como pastor hasta el año 2005, cuando deja a uno de sus discípulos al frente de dicho ministerio, que alcanzó a reunir varios miles de personas. En el año 2005, junto a otras personalidades evangélicas, funda el partido político Restauración Nacional.
plataforma desde la cual lanzó su candidatura como presidente a la República una vez y 2 veces a la alcaldía de Lima. Actualmente es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, habiendo sido el segundo congresista más votado en la actual legislatura. Como presidente de la Comisión de Ética del Congreso Nacional, Humberto Layzún ha librado gestas heroicas, luchando contra la corrupción y desafiando al poder temporal, a quien ha enfrentado valientemente, sentando un precedente de honestidad y de esta manera honrando al Señor, que al igual que Daniel, lo llamó a servir en los más altos estamentos del gobierno para ser allí columna y baluarte de la verdad. Actualmente, Layzún ha lanzado su candidatura a la presidencia del Perú para las elecciones del año 2016 y lo ha hecho porque cree que puede ser un modelo de lo que Dios puede hacer a través de un hombre que tiene un compromiso con Él. Es mi honor en esta ocasión presentar al arquitecto, al pastor, al congresista, al presidente de la Comisión de Ética del Congreso peruano, al candidato presidencial para las elecciones del año 2016, pero sobre todas las cosas presentar a un auténtico hombre de Dios que ha sentado un precedente de cómo un cristiano debe conducirse en las esferas políticas de esta sociedad. Señoras y señores, con ustedes el presidente de la Comisión de Ética del Congreso Nacional del Perú, Humberto Layzún. Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar el honor que se me concede al participar de esta conferencia utilizando las maravillas de la ciencia y de la técnica moderna. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a tantos cristianos, cristianas en muchos países que están interesados, están pensando, están reflexionando sobre la participación política de los cristianos. Efectivamente, quien les habla fue arquitecto por casi 25 años, cuando Dios me llamó al ministerio allá por el año 79, y luego de trabajar 25 años como pastor, tuve un segundo llamado de parte de Dios, dedicarme a la política. Y es algo que realmente significó para mí un vuelco total en mi vida, cambiando muchos conceptos como, por ejemplo, aquel concepto muy arraigado en el pueblo evangélico en muchos países, que la política era algo sucio y que un buen cristiano no debería intervenir en ella. Fue un paradigma que tuve que romper gracias a que un día yo escuché una conferencia acerca de la cosmovisión cristiana y comencé a revisar ese concepto y llegar a la conclusión por la palabra de Dios y por la experiencia de cristianos en otras épocas y en otros países, que no es que la política sea sucia, son los malos políticos los que corrompen, los que tergiversan, los que malogran la política. Y por eso es que el año 2005 formamos un partido político y el 2006 fue, como ya se ha dicho, fui candidato a la presidencia. Tuvieron que pasar algunos años y recién en el 2011, gracias a Dios, fui elegido como congresista de la República, y por esas cosas de Dios fui elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Ética. Algo extraño, yo supongo que los políticos y los congresistas pensaron, bueno, este es un pastorcito, va a ser muy suave, no va a pasar nada, y por eso me eligieron. Sin embargo, en base a los principios de justicia, de verdad que yo he aprendido y que practico desde que conocí a Jesucristo, actuamos con firmeza, actuamos con justicia y en muy poco tiempo sancionamos
a varios congresistas, incluyendo al primer vicepresidente de la República, que fue suspendido por 120 días por una falta ética. Y estos casi 4 años que llevo en el Congreso han sido realmente una experiencia tremenda de conocer el corazón humano y palpar de cerca cómo es que hombres y mujeres, cuando entran a la política, comienzan a romper principios y valores, y se cumple aquella frase famosa de Lord Acton, que dijo hace muchos años atrás, que el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Sin embargo, yo creo que en la gracia de Dios me ha permitido vivir este tiempo y actuar en política sin renunciar, sin dejar de lado estos valores y principios que son fundamentales en nuestra fe, porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que reflejarse, tiene que revelarse a través de la práctica, de la vida cotidiana y de la actividad que uno decida realizar, en este caso en la política. Por eso esta noche para mí es un privilegio tremendo compartir algunas de las experiencias, algunas de las cosas que he aprendido yo mismo de la palabra de Dios con relación a la no solamente participación de los cristianos en la política, sino la responsabilidad que tenemos todos, los que conocemos a Dios, conocemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo y conocemos la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad política, cada uno de nosotros en nuestras respectivas naciones. Y lo primero que quiero reflexionar con ustedes, ya que hablamos de política, es ¿qué cosa es la política? ¿Cuál es la naturaleza de la política? ¿Cuál es el fin, el propósito de la política? Y según la Constitución Política del Perú, permíteme comenzar con esto, se dice allí que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, al servicio de la nación. En el Código de Ética de la Función Pública en el Perú se dice los fines de la función pública son el servicio a la nación otra vez. Es decir, se enfatiza el hecho de que la función pública, la política, es un servicio a la nación. Y yendo a la propia constitución de ustedes, los hondureños, su constitución dice, en su artículo 5, el gobierno implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. Y según la Ley General de la Administración Pública de Honduras, en su artículo 5 también, dice, la administración pública tendrá por objeto promover las condiciones que sean más favorables para el desarrollo nacional sobre una base de justicia social, procurando el equilibrio entre su actuación y los derechos e intereses legítimos de los particulares. O sea, también en su propia constitución, el servicio público, la función pública, la política, tienen que servir para el desarrollo, para los intereses legítimos de las personas, de los ciudadanos, es decir, servicio a la nación. Entonces, y esto podemos repetirlo, yo creo, en todos los países del mundo. La política, la función pública es un servicio a la nación. Pero como cristianos, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos en la palabra del Señor? En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo es muy claro al decir, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, las autoridades, los gobiernos, los funcionarios públicos que tienen autoridad son establecidos por Dios. Primera cosa. Y luego en los versículos 4 y 6 añade el apóstol Pablo diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, la función pública, la política, es un servicio a Dios. De tal manera que tenemos aquí dos conceptos complementarios con relación a la función pública, con relación a la política. Quien entra a la política para ocupar una función pública, entra a un servicio a la nación, pero al mismo tiempo entra a un servicio a Dios. Y esto es lo que por muchos años no hemos entendido, y por eso aquella famosa frase, la política es sucia y los cristianos no deben intervenir en ella. Y esto ha hecho que hemos privado al mundo de nuestro aporte en la política, en la preparación y la acción de leyes, en la ejecución de programas, en la ejecución de obras de parte del Estado, de parte del gobierno. Hemos privado a nuestros países de la influencia, del aporte, repito, de los valores, de los principios que nosotros conocemos por nuestra fe y por lo que conocemos la palabra de Dios. Es decir, la función pública tiene una doble naturaleza. Según la ley humana, es un servicio a la nación. Según la ley de Dios, es una forma de servicio a Dios sirviendo a la nación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y creo que es algo que a lo cual la iglesia cristiana en los últimos años ha estado y está despertando y tomando conciencia de que realmente es una oportunidad que tenemos de servir a Dios entrando en este terreno complicado y difícil, como sí, porque así es la política. Ahora, entendiendo entonces que la política, la función pública es un servicio a Dios, ¿qué es lo que encontramos en la palabra? ¿Qué cosa está en el corazón de Dios cuando Él ve a gobernantes, cuando Él ve a hombres y mujeres que asumen autoridad dada por los mismos hombres? Y en el libro de Ezequiel encontramos nosotros en el capítulo 34 una revelación del corazón de Dios con relación justamente a este aspecto de la vida humana, como es la política, como es la función pública. En el versículo 6 del capítulo 34 de Ezequiel, Dios denuncia a los pastores de Israel y dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Está denunciando a los pastores. Y luego les anuncia juicio, en el versículo 10, cuando dice: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Es decir, Dios está denunciando a los pastores de Israel. Cuando yo leí este texto de Ezequiel 34, yo pensaba, ¿quiénes son los pastores de Israel? Y en mi ignorancia pensé que eran los sacerdotes de Israel. Pero más adelante en el versículo 22, la palabra revela lo que está en la mente de Dios cuando habla de los pastores. Dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Aquí sigue hablando de pastor. Pero luego dice: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y aquí viene la gran revelación. Cuando Dios denuncia a los pastores de Israel que no estaban apacentando a las ovejas, que no les daban de comer, no los abrigaban, no los protegían, y más bien se aprovechaban de ellas, está hablando de los príncipes, está hablando de los gobernantes, de los reyes, de políticos, pero los llama pastores. Esto es lo interesante. Quiere decir que entonces que en la mente y el corazón de Dios, un gobernante debe tener un corazón pastoral. Debe ser como el pastor ya no de una iglesia, el pastor de una nación, de un pueblo. Ahora, esto es, repito, muy interesante y muy importante para nosotros como cristianos, que hemos dicho la política es sucia y no hay que intervenir en ella por muchos años. Entonces,
Ya entendemos que para el corazón de Dios, política, función pública es un servicio a Él, a Dios, al mismo tiempo que se sirve a la nación, a la ciudadanía, a un pueblo. Y entendemos entonces que en el corazón de Dios, este gobierno, este ejercicio de autoridad debe hacerse con un corazón pastoral, de amor por las ovejas, de cuidado por las ovejas, que en este caso son los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y en este sentido es que podemos hablar de la gran omisión de la Iglesia. No la comisión todavía, la gran omisión. Algo hemos omitido, algo hemos dejado de hacer. Sencillamente que no hemos sido pastores para el mundo. No hemos reflejado el amor compasivo de Dios, su gran motivación para la venida de Cristo. Recordemos la famosa Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Las cosas que Dios hace con el ser humano, todo el plan de salvación es por amor. Pero nosotros hemos vivido como si Dios fuera solo Dios de la iglesia y de los cristianos, pero no del resto del mundo. Hemos vivido como ciudadanos del cielo, pero no de la tierra. Hemos vivido teniendo compasión de nosotros mismos, pero no del resto de nuestra nación. Y por eso yo tengo que reconocer que por muchos años, como cristiano y aún como pastor, me preocupaba por la grey, me preocupaba por la iglesia, buscaba el bienestar, la enseñanza y todo ello, mientras afuera, quizá en zonas apartadas de mi país, estaba el terrorismo, había mucha gente sufriendo, gente con hambre, injusticias. Y yo pensaba y decía, bueno, eso es tarea del gobierno, yo me ocupo de mi iglesia. Pero no ejercí ese amor compasivo de Dios. Y hoy día vemos nosotros con mucha preocupación cómo en muchos sectores de la iglesia aún se ha enfatizado tanto la bendición para nosotros, la búsqueda de la bendición, y se predica un evangelio bastante egocéntrico, donde buscamos nuestra bendición, pero olvidamos que Dios nos ha llamado para ser nosotros bendición a otros y bendición al mundo. Y en esto consiste la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia. En Mateo capítulo 28, pasaje conocidísimo por todos nosotros, ahí Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y ese id, como ustedes bien saben, es un tiempo continuo. Yendo, la idea es continuar yendo a ser discípulos a las naciones. No dice hacer discípulos en las naciones, dice hacer discípulos a las naciones, a las etnias, a los grupos humanos. Es decir, Jesús está diciendo la influencia del Evangelio, el mensaje del Evangelio tiene que lograr que naciones, que etnias vengan al conocimiento de Dios. Hay que hacerlo, por supuesto, uno por uno, pero la influencia tiene que llegar a tocar a una nación. Y dice, y he aquí, es decir, si ustedes cumplen esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia de Jesucristo con su iglesia está condicionada al cumplimiento de la gran comisión y de que nosotros prediquemos un evangelio no solamente personal, individual, sino un evangelio que transforme, un evangelio que ejerza influencia sobre las naciones. Y esto, repito una vez más, y yo lo digo reconociendo mi propia falta en este sentido durante muchos años. La acción política de la iglesia, no como institución, pero los cristianos, tenemos un encargo de parte de Dios. Tiene que haber en nuestros corazones la misma motivación que hubo en el corazón de Dios para enviar a Jesucristo, ver la situación terrible, triste en que estaba la humanidad. Tiene que haber en nosotros también ese corazón compasivo por la gente que desconoce a Dios, pero en su desconocimiento de Dios sufre, hay injusticias, hay hambre, etcétera, etcétera. Y hay un salmo, el Salmo 146, que nos revela 4 verdades motivadoras para la acción política de los cristianos. Y en este Salmo 143 hay 4
secciones muy claras. La primera, los versículos 1 y 2, cuando el salmista dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es una expresión de amor, de admiración, de la adoración del salmista para su Dios. Una espiritualidad genuina y vital, una relación personal profunda de la criatura con su Dios, del Hijo con su Padre. Y esta es la fuerza motivadora para la vida y para la acción en el mundo. No puede haber otra. Si hablamos nosotros de cristianos participando en la política, tenemos que hablar de un cristiano que, movido por el amor hacia Dios, nuestra admiración a Dios, nuestro respeto a Dios, entonces tenemos que amar y tenemos que servir a todas las criaturas que han sido creadas por Dios. Entonces, no puede ser que un cristiano entre en la política por otras motivaciones. Dinero, poder, fama. Eso no es. Es el amar a Dios, por lo tanto, amo a mi prójimo, amo a mi país, lo sirvo a Dios sirviendo a mi país, entonces, por amor. Esa debe ser la motivación primera. Pero luego los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este pasaje nos habla de la conciencia de que los gobernantes del mundo nunca podrán solucionar los problemas fundamentales del ser humano. ¿Por qué? Porque ellos mismos están perdidos en su confusión y en sus pecados, porque él mismo está perdido. Es decir, no podemos quedarnos nosotros indiferentes, insensibles ante lo que ocurre en nuestro país, en nuestra nación. Criticamos a los gobernantes, pero claro, no se puede esperar otra cosa de ellos, ¿no? Porque no tienen ese amor de Dios. Y por eso dicen: no confíen en los príncipes, no confíen en el Hijo del Hombre. Ellos nunca van a solucionar. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, porque hay intereses creados, porque hay injusticias. El corazón del hombre es un corazón pecaminoso. Entonces, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que estén abandonados a su propia suerte. Luego los versículos 5 y 6 añade lo siguiente: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y aquí está, entonces, si bien es verdad, la motivación es mi amor a Dios. Lo segundo, tomo conciencia de que el ser humano no puede solucionar sus propios problemas. Aquí es la conciencia de que la única esperanza para el hombre y para la humanidad es Dios. Pero ese es Dios de todo el mundo y de la humanidad, y no solo de la iglesia y de los que creen en él. Dios es Dios de todos. El país, aún la naturaleza, le pertenece a Dios. Y Dios creó cielos y tierra y declaró que todo era bueno. Por eso es que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es decir, Dios ama al mundo. Esto es algo que muchas veces olvidamos. Dios ama a pesar de todo, a pesar de la rebeldía, a pesar del pecado de la raza humana, a pesar de que muchas veces insulta a Dios y no cree en Él, o no cree en Él. A pesar de todo, Dios ama al mundo, y por eso es que ha enviado a Jesucristo. Y nosotros no podemos dejar de amar al mundo, no el sistema del mundo, pero el mundo como tal, la naturaleza y las vidas humanas. Tenemos que amarles, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos hacen, aunque sean acciones completamente contrarias a la palabra y contra Dios. Tenemos que amarles con un amor de compasión, un amor compasivo. Y los versículos 7 y 9 son de los más reveladores de lo que está en el corazón de Dios. Este Dios que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que Dios no es indiferente ni insensible
ante los agraviados, los hambrientos, los cautivos, los ciegos, los caídos, los justos que sufren por la injusticia imperante, los extranjeros que son discriminados, los huérfanos y las viudas abandonadas, las víctimas de la maldad de los impíos, llámese violaciones de los derechos humanos. Dios no es indiferente, Dios no es insensible. Él, dice, hace justicia a los agraviados. Entonces, si Dios se preocupa por ellos, si Dios los ama, no nos queda otra opción. Lo bíblico, lo espiritual, no es encerrarnos en nuestras iglesias y buscar que crezca la iglesia solamente y dejar que todo el resto, bueno, vivan como puedan y como diciendo, si se hunde el barco, que se hunda. No, en el corazón de Dios hay compasión, hay amor por todos aquellos. Y no solamente Dios se preocupa de ellos, Dios se preocupa también por los gobernantes. Dios habló a los reyes de la antigüedad mediante los profetas, amonestándolos y disciplinándolos por su idolatría, pero también por sus injusticias, por la explotación del débil y del pobre, por el cohecho y las prebendas, por su corrupción y deshonestidad. Dios se ocupó de Nabucodonosor, de Faraón, de los reyes de Asiria, de Moab, de Tiro, de Sidón. Por lo tanto, si Dios se ocupó en el pasado de ellos y les habló, les amonestó y muchas veces envió juicio sobre ellos, no puede ser tampoco indiferente ante los reyes de hoy, los dictadores, sean democracias, monarquías, sean de izquierda o de derecha. Dios también se ocupa de los gobernantes de hoy. Y por supuesto que habrá juicio sobre ellos. Pero lo importante es que Dios no es indiferente a todo ello. Y por lo tanto, el pueblo de Dios tampoco puede ser indiferente a todo ello. Como los profetas de hoy, ya no los profetas de antaño, nosotros somos los profetas de hoy, debemos ser sal, luz y levadura para las naciones. Debemos anunciar el evangelio de salvación, sí, en primer lugar, pero también debemos orar por las autoridades, pero también tenemos que actuar, obrar. Debemos hacer obra social, como muchas veces los cristianos hacemos, dar de comer al pobre, visitar hospitales, cárceles, orfanatos, pero también intervenir en la vida ciudadana, en las mesas de lucha contra la pobreza, en los gobiernos locales, el gobierno nacional, en el Congreso, en la política partidaria. Debemos trabajar en todos los ámbitos de la actividad humana y allí ejercer la influencia como esa levadura de la cual habla el Señor Jesucristo en la parábola de la levadura, la parábola más corta que hay en el Nuevo Testamento. Él dice, el reino de los cielos es semejante a esa levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. Una pequeña cantidad de levadura puede transformar una gran cantidad de masa. No tenemos que ser el 50% más uno de la población, ser mayoría. Aunque seamos minoría, tenemos el poder de Dios, tenemos los elementos, tenemos las herramientas con la palabra, los valores y el Espíritu Santo para hacer esa levadura que pueda transformar, no solamente formar una iglesia y un pequeño pueblo, sino transformar estructuras de opresión que son tan comunes en nuestras naciones. Debemos aliviar el dolor, el sufrimiento de los pobres, motivados por ese amor compasivo de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo de esto. Él se compadeció del ser humano sufriente, desvalido y con el alma quebrantada, llorando en casa de Lázaro, pasando horas y horas sanando a los enfermos, olvidándose de su propio descanso. Pero también anunció el reino de Dios, una sociedad con valores totalmente distintos a los existentes en su tiempo, donde la justicia sería el ingrediente principal. Y así Jesús planteó un tema social y político en el más sano sentido de la palabra, y encargó a sus discípulos continuar su obra y su mensaje transformando vidas, pero también estructuras de opresión y de pecado. Ahora, este mensaje de Jesús caló muy profundamente en la iglesia primitiva. Y vemos cómo esta iglesia inicial, la iglesia primitiva, impactó el imperio romano y la vida de su tiempo con los valores del Evangelio de Jesucristo. Pero luego se adormeció y tuvo que pasar mucho tiempo hasta la Reforma Protestante. 2 grandes principios habían sido olvidados.
dados. Proverbios 29:2, cuando dice: cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina o gobierna el impío, el pueblo gime. Yo creo que tanto en Honduras como en mi Perú, y como en tantas naciones latinoamericanas y en otros lugares del mundo, ¿cuántos millones de personas gimen, lloran por causa de gobiernos injustos? Gobiernos que no siguen los valores, los principios de la palabra del Señor. Y el Proverbio 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus súbditos serán impíos. Está diciéndonos que quien gobierna ejerce una influencia sobre todos los gobernados. Si el gobernante atiende la palabra mentirosa, es un corrupto, todos sus súbditos, toda la nación será contagiada de esa corrupción, de esa falta de verdad, y todos serán impíos, no van a amar a Dios, van a ser corruptos también. Pensemos entonces en invertir esta figura. Si los justos gobiernan, entonces la nación, dice, se va a alegrar, la nación ya no va a gemir, ya no va a llorar, ¿verdad? Pero también, si un gobernante es veraz, es honesto, es íntegro, esto entonces va a comenzar a influir en el resto de la nación para que todos también vayan elevando su ética, su moral, su conducta diaria. ¿Cuánto hemos dejado de influir en el mundo apartándonos nosotros de la política? Y cuando pensamos en el principio de la Reforma, cuando a través de la traducción de la Biblia por Martín Lutero y todo lo que conocemos, volviendo a la palabra de Dios, la Iglesia comenzó a influir decididamente en todos los ámbitos de la actividad humana, aún permitiendo el nacimiento de la ciencia moderna. El avivamiento de John Wesley en el siglo XVIII produjo una nueva generación de cristianos comprometidos con la situación social y política en la que vivieron. Y como consecuencia de su fe en la paternidad de Dios, en el valor de la persona humana y la hermandad de todos los hombres, hicieron mucha obra social, hizo que combatieran la esclavitud en todas sus formas, que promovieran la educación para los pobres, la mejora de las condiciones de trabajo, la jornada de trabajo de 8 horas, por ejemplo, la seguridad social, etcétera, etcétera, la construcción de hospitales públicos, etcétera. Fue una influencia tremenda cuando reconocieron que la fe no era algo solamente para el más allá, para la vida eterna. La fe es algo para vivirla en el hoy y en el ahora y en el aquí. William Wilberforce, en Inglaterra, un parlamentario cristiano evangélico, luchó durante 16 años hasta que logró la abolición de la esclavitud en el año 1807. Un parlamentario cristiano de corazón. Abraham Lincoln en Estados Unidos, un presidente evangélico que abolió la esclavitud en el año 1863, al costo de la guerra de secesión y de su propia vida, pues fue asesinado 2 años después. Pero entendió también que la esclavitud no era algo aceptable a la luz de la palabra de Dios e intervino, y repito, aún a costa de su propia vida. Más recientemente tenemos a Martin Luther King, un pastor bautista que luchó contra la discriminación racial, recibió el Premio Nobel de la Paz hasta que murió asesinado el año 1968. Pero su caso fue casi una excepción en el siglo XX, porque entonces la Iglesia se replegó de la acción social y política para predicar un evangelio con fuerte énfasis en la salvación y la vida de santidad, pero dejando de lado los problemas sociales que se multiplicaron con las 2 guerras mundiales. Desde entonces, los cristianos evangélicos hemos privado al mundo, una vez más lo digo, de las bendiciones del amor compasivo de Dios, de los valores, los principios y la ética de la palabra de Dios, conformándonos quizás con una tímida obra social. Pero nos desentendimos de los problemas prácticos de la humanidad y nos refugiamos en la seguridad de la Iglesia sin arriesgarnos a vivir nuestra fe en medio de las presiones de un mundo complicado y difícil, y mucho más dentro de la política, que realmente es complicada.
no hemos sido luz, sal, ni la levadura que transforma. Pero volvemos una vez más. La gran comisión implica, primero, predicar el evangelio que salva y transforma vidas, que transforma estructuras de impiedad. Es hacer que la nación adopte los principios del reino. Es pastorear con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Esa es en esencia la gran comisión. No es solamente evangelizar, es actuar como embajadores de Cristo para ayudar a que el hombre perdido, el hombre sin Dios, sin esperanza, sin rumbo, pueda vivir mejor. Solo por amor, ejerciendo ese amor compasivo que es propio de Dios y que nosotros hemos recibido por su Espíritu Santo. Porque lo que dice Pablo, el amor de Dios que nos ha sido dado por su Espíritu Santo. Entonces, si pensamos en una gran comisión de esa manera, si pensamos en que el corazón de Dios está toda esa gente que sufre, el agraviado, la viuda, el huérfano, el pobre, el que sufre injusticias, tenemos que pensar que hoy día la Iglesia, al despertar a esta realidad, con una nueva cosmovisión, tenemos por delante de nosotros retos muy grandes. Y yo voy a hablar solamente de dos retos que encontramos en la palabra del Señor. Primer reto para la iglesia de este siglo, o más que la iglesia, para los cristianos de este siglo, lo encontramos en Jueces capítulo 9, los versículos 1 al 20. Lo que llamamos la parábola de Jotam, ¿no? Quiero decirles que he estado repitiendo esta parábola a mucha gente, aún inconversa, y a todos les toca, los golpea. Y mucho más tiene que golpearnos a nosotros, porque nos habla muy claramente de una responsabilidad que tenemos. Cuenta esta parábola lo siguiente. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Evidentemente la respuesta era no, ¿no es cierto? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Estaba diciendo no. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Vemos aquí tres árboles, tres plantas que daban fruto: la higuera, el olivo, la vid, pero estaban contentos con lo que hacían y estaban sirviendo a Dios y a los hombres. Y entonces no querían dejar eso para ir a gobernar, a ser grandes sobre los árboles, porque eso es complicado. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué es lo que está diciendo la zarza? Cuando le pregunta: zarza, ¿reina sobre nosotros? La zarza dijo: ya. De inmediato respondió: sí, con una condición: que se pongan debajo de mi sombra. Y la zarza es una planta rastrera. Ponerse bajo sus sombras, tirarse al suelo, someterse por completo. Vemos aquí, en esta parábola, una enseñanza muy clara. Cuando los hombres y mujeres que dan fruto en la vida, como la higuera, como el olivo, como la vid, tienen valores, tienen principios, tienen experiencia, tienen capacidades, están contentos con lo que hacen porque están sirviendo a Dios y a los hombres. Y no quieren complicarse la vida entrando a la política. Entonces siempre habrá una zarza dispuesta a hacerlo. ¿Y a quién simboliza la zarza? La zarza no da fruto, la zarza está llena de espinos. Está simbolizando a los hombres y mujeres con codicia, con ambiciones, sin valores, sin principios, con una serie de defectos, ¿verdad? Y entonces, ellos son los que entran a la política. Y después nosotros nos quejamos de los gobernantes.
Esto es lo que pasa en mi país. Y vemos que el reto para la iglesia y para los cristianos el día de hoy, ¿dónde encontramos a hombres y mujeres que dan fruto en la vida, que tienen valores, que tienen principios? Muchas instituciones dicen, nosotros somos la reserva moral del país. ¿Dónde está la reserva moral de un país? Si no es en el pueblo de Dios. Aquellos cuyas vidas han sido transformadas por el Espíritu Santo. Aquellos para quienes la palabra de Dios es la constitución, es la ley de vida, es la inspiración. Allí está la reserva moral del país. Ahí están los árboles que dan fruto. Y entonces el reto para nosotros es, estoy sirviendo a Dios muy bien, pero ¿no será que Dios me está llamando para dejar de ser olivo, higuera o vid y entrar a gobernar, entrar a la política, por complicada que sea, por difícil que sea? Ahí tenemos un reto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de árbol soy? ¿Soy como la higuera, como el olivo, como la vid, o soy como la zarza? ¿No? Y yo no creo que seamos como la zarza. La pregunta que tenemos que hacer, ¿qué clase de árbol soy? Pero el segundo reto que yo encuentro en la palabra de Dios para los cristianos en este siglo está en Primera Crónica, capítulo 23, versículos 1 al 4. ¿Qué encontramos ahí en este relato de la historia de Israel? Ya David estaba anciano y sabía que tenía que dejar el reino a su hijo Salomón. Y en el capítulo 23 de Primera Crónica dice lo siguiente: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, David señala 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo a David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David llama a la tribu de Leví, a todos los levitas, 38,000 levitas de 30 años para arriba, que eran los servidores de Dios. Un levita era un servidor de Dios. No podía hacer otra cosa sino servir a Dios. Y de estos 38,000 servidores de Dios, designa 6,000 para gobernadores y jueces. Este es interesantísimo. 6,000 servidores de Dios para ser gobernadores, cargo político, y para ser jueces, cargo jurídico, administrar justicia en la nación. Y con estos 6,000 levitas, David le arma la estructura política y jurídica a su hijo Salomón, con la cual Salomón lleva a Israel a su apogeo como nación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue el secreto? Sencillamente que todos los gobernadores y jueces fueron levitas, es decir, verdaderos servidores de Dios. Y estos levitas estaban, digamos, en las mismas categorías que los que construían el templo, que los que administraban la alabanza, tocando instrumentos y cantando. Lo que nos revela que nuestros países necesitan servidores de Dios en todos los ámbitos de la vida ciudadana: profesionales, empresarios, artistas, deportistas, obreros, pero también gobernantes, congresistas, alcaldes, ministros de Estado y hasta, ¿por qué no?, presidentes. Servidores de Dios. Esa es la clave, ese es el secreto para que una nación pueda llegar a su apogeo como lo llevó Salomón. Pero cuando estos gobernantes, jueces, no son servidores de Dios, no les importa lo que Dios diga, les interesa solamente su prestigio, dinero, poder, entonces las consecuencias es lo que vemos en la gran mayoría de nuestras naciones: corrupción, injusticia que deriva en pobreza. En mi país estamos pasando una situación muy, muy crítica, muy preocupante, con una corrupción que ha invadido, ha contaminado todas las instituciones del Estado. Y lo que yo digo, estamos viviendo una cultura de corrupción.
la delincuencia, la violencia, la inseguridad ciudadana es impresionante. Y todo esto trae inestabilidad política, convulsión social y todo ello. Y pobreza por otro lado. Entonces, este relato de lo que David hizo, con esta sabiduría que solamente puede venir de Dios, señalar levitas, servidores de Dios, para gobernadores y jueces. Por supuesto, en nuestras naciones, que no somos como Israel, el pueblo de Dios, no quiere decir que ya de la noche a la mañana vamos a colocarlo, ¿no? Pero sí es el reto para que nosotros intervengamos, hagamos acción política y en base a lo que mostremos con nuestra actitud, con nuestra honestidad, con nuestra eficiencia, con la sabiduría que podamos mostrar, entonces vayamos llegando a ocupar cargos de importancia, cargos de autoridad. Ese es nuestro reto. Servir a Dios en todas las áreas, incluyendo la política, para ser bendición. Y esto es lo importante. Tenemos que ser bendición a nuestras naciones, especialmente para los más pobres y olvidados de cada uno de nuestros países. Así seremos realmente luz, sal y la levadura que leuda, que transforma las estructuras injustas que causan el gemir, el llanto de tantos de nuestros prójimos. Para que se cumpla la parte positiva de Proverbios 29:12, cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. El pueblo se alegra. Concluyendo, el famoso concepto de que la política no es para los cristianos es absolutamente equivocado. Y sí, como cristianos, como sal, como luz, dice la palabra, que la sal que no sala no sirve para nada. Tenemos que salar, tenemos que causar efectos en la sociedad en la cual vivimos. La luz no se enciende para esconderla, la luz se enciende para ponerla en un lugar muy alto para que ilumine a todos. La levadura, allí guardada en el frasco, no sirve para nada. La levadura tiene que ser, dice, escondida en la masa, tiene que mezclarse con la masa. Y ahí entonces produce su efecto de transformación, de cambio. Y esto es lo que tenemos que hacer. Este es el gran reto para nosotros. Esta es la responsabilidad política que tenemos los cristianos en un mundo cada vez más convulsionado, en un mundo que cada vez va olvidándose más y más de Dios, en un mundo que hoy día está tan afligido por los problemas económicos, por la corrupción. No es solamente en nuestro país, en tantos países del primer mundo inclusive, vemos cómo la corrupción va ganando espacio, la delincuencia, el terrorismo, en fin, tantas cosas. Pero nunca pensemos que este mundo, es un barco que se hunde y dejemos que se hunda. Yo tengo mi pasaporte al cielo. Tenemos que luchar con ese amor compasivo de Dios para aliviar el sufrimiento. Y ese es también el vehículo, el mejor instrumento para demostrar, para decir la palabra de Dios es verdad. El Evangelio es verdad. El Evangelio no es un discurso político, no es una ilusión. El Evangelio es algo que realmente transforma la vida y hace que nosotros podamos amar al prójimo sin esperar ninguna respuesta, sin esperar ninguna recompensa. Por puro amor debemos hacer el bien y debemos entrar hacia la política, ¿por qué no? Permíteme mencionar una frase que yo estoy diciendo, medio en broma, medio en serio, que desde que estoy en el Congreso, mi teología ha cambiado. Repito, desde que estoy en el Congreso, después de ser pastor 25 años, y de haber creído y creer firmemente que no existe el purgatorio, no está en la palabra de Dios. Sin embargo, desde que estoy en el Congreso, ya creo en el purgatorio. Pero no en algo que está en el otro mundo, está aquí, ¿no? Porque hay tantos problemas, se sufre tanto al ver tanta, ¿cómo llamarle? Tanto egoísmo, tanto desamor, tanta ambición y codicia, que realmente es difícil para un cristiano. Pero allí donde más se necesita la palabra de Dios, donde hay más tinieblas, ahí es donde tiene que estar
la luz de Jesucristo. Y quiero terminar con un poema, que es un poema para meditar, que fue citado por John Stott. Es un poema escrito por una mujer. Y esta mujer había ido donde un pastor a una iglesia para buscar ayuda. El pastor le escuchó y seguramente con la mejor intención le dijo, bueno, señora, vamos a orar por usted. Y oro por ella. Y la despidió. Ella escribe este poema. Tuve hambre y formaron una comisión para estudiar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Creo que las palabras de esta mujer reflejan lo que quizá hay en muchos corazones de hombres y mujeres que hoy día están sufriendo de hambre, de soledad, de enfermedad, de desnudez, de frío, en fin. Y no podemos nosotros quedarnos predicando un mensaje de consuelo y de una eternidad futura si no hacemos algo para aliviar el sufrimiento actual de la gente. Esa es nuestra responsabilidad política, sin dejar de lado, por supuesto, primera prioridad, predicar el evangelio de salvación, pero sin esto otro, es un evangelio mutilado. Ese evangelio, y por eso el apóstol Juan dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Que no haya mentira en nuestra fe, que haya verdad y que haya ese amor compasivo con el cual actuemos y nos arriesguemos a entrar en esos terrenos fangosos, esas arenas movedizas que son la política, pero bien plantados, bien parados en la palabra de Dios, para nunca ceder ante las presiones de la corrupción, de los intereses creados, del ejemplo quizá de tantos malos políticos. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastor, congresista Humberto Olay. Y tenemos muchísimas preguntas han surgido. Y quisiera que rápidamente avanzáramos en ese sentido. La primera dice, ¿qué medida ha implementado para que el sector judicial cumpla su función y no acepten sobornos? Bueno, yo creo que en todos los países ocurre lo mismo cuando los jueces no tienen temor de Dios. Nosotros tenemos aquí en Lima el Palacio de Justicia y todos le dicen el Palacio de la Injusticia porque hay mucha corrupción. Leyes tenemos de sobra. Lo que ocurre es que muchas veces no se cumplen las leyes. Y justamente, mientras no hay ese cambio en el corazón, mientras hombres y mujeres transformados por el poder de Dios no ocupen esos cargos, ese problema va a continuar. Es muy difícil, a menos, como digo, que desde arriba, desde el gobierno, se dé una directiva y el ejemplo de honestidad, de justicia, de verdad. Entonces, si no hay eso, la cosa va a continuar de una manera inevitable. Dos cosas entonces. Tenemos que aspirar nosotros a que hombres y mujeres de Dios, servidores, levitas, ocupen esos cargos. Hemos visto gobernadores y jueces, ¿no? De lo contrario, la cosa va a continuar. Y la otra cosa es, aspiremos, oremos por gobernantes que sean temerosos de Dios.
porque entonces ellos podrán entonces influenciar hacia abajo para que todos vayan corrigiendo su mal camino. La siguiente pregunta dice, desde la ética, ¿qué peligros hay de hacer política partidaria dentro de la iglesia? Es una pregunta muy interesante. Cuando yo decidí, por la convicción que era voluntad de Dios, fundar un partido político, muchos me decían, no hay que fundar un partido político cristiano o evangélico. Nosotros tenemos que meternos, entrar, ingresar a otros partidos políticos y ahí actuar. Yo lo que he visto en estos 3 años y medio, casi 4 años de vida congresal, es cómo cristianos, que posiblemente eran buenos cristianos, que han llegado al Congreso en partidos políticos que no tienen nuestros principios, que no tienen nuestros valores, se han visto obligados a seguir las consignas de sus propios partidos. Y bajo esta consigna, votar a veces por algo que era absolutamente antiético, algo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerdo un caso muy particular. Como Comisión de Ética estábamos recomendando suspensión de 120 días a un congresista por proxeneta. Y sin embargo, por intereses políticos, por no perder un voto, su bancada, como le llamamos, lo blindó, ¿no? Impidió que sea sancionado. Y entre la bancada había congresistas cristianos, pero que votaron a favor de este proxeneta porque tenían que seguir la consigna de su bancada, de su partido, o de lo contrario, iban a sufrir las consecuencias. Entonces, es muy difícil para un cristiano, a menos que ingrese a un partido en el cual ya se acepte que en temas ético-morales este congresista va a tener libertad para votar en contra de lo que sea la opinión mayoritaria de ese partido. Es la única forma. De lo contrario, es mucho mejor que seamos parte de un partido que tiene nuestros valores, que tiene nuestros principios y que no nos va a obligar a hacer algo en contra de la palabra de Dios. Pero si es posible, al contrario, yo diría, es necesario que los cristianos entren y hagan vida partidaria. ¿Saben? Un partido político tiene que tener bases en las diferentes circunscripciones territoriales del país. Y la iglesia tiene bases en todos los lugares. Entonces, es mucho más fácil para los cristianos que tienen presencia en prácticamente todo el país, es mucho más fácil organizar un partido y hacer vida partidaria, pero donde se vaya capacitando a estos cristianos en la vida política. Por ese concepto errado, hemos estado alejados de la política por mucho tiempo. Somos muy inmaduros políticamente hablando. Somos muy ingenuos a veces políticamente hablando. Y es necesario instruir, es necesario capacitar cómo la palabra de Dios puede aplicarse en la vida política. Y en este sentido hay un documento, la Declaración de Jarabacoa, que es una declaración hecha por un grupo de teólogos y pastores y políticos reunidos en la ciudad de Jarabacoa, en la República Dominicana, me parece por el año 83, 84, por allí, donde analizaron la aplicación práctica de los principios del Evangelio a la vida social y política de Latinoamérica. Excelente documento, se lo recomiendo, la Declaración de Jarabacoa, pero que nos habla de la necesidad de la participación de los cristianos en la política y que incluye, por supuesto, la política partidaria. La siguiente interrogante: ¿por qué durante el gobierno de Fujimori la mayoría que le acompañaron eran pastores y líderes evangélicos y después el presidente Fujimori los quitó? ¿Y qué nos dice esto en relación al pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 23? Bueno, efectivamente el candidato Fujimori
como tenía un amigo pastor, el pastor, para ayudarlo, comenzó a visitar las iglesias y llevarlo a las iglesias para animar a cristianos, no solamente que voten por él, sino que también ocupen, digamos, sean candidatos al Congreso. Y se presentaba como el hermano Fujimori, cuando él nunca recibió a Cristo en su corazón. Fue un engaño desde un comienzo. Pero convenció a muchas iglesias y muchos cristianos a votar por él y salió elegido. Y con él para el Congreso fueron elegidos, si no me equivoco, 17 diputados cristianos evangélicos y un senador. ¿Pero qué pasó? A los pocos días, esto me lo contó el segundo vicepresidente, que era un pastor, Carlos García, porque Fujimori se apoyó en la iglesia evangélica para ser elegido y usó la iglesia evangélica para ser elegido. A los pocos días de haber sido elegido, estar en ejercicio de la presidencia, convocó a los diputados y al senador evangélicos para darles una instrucción, hacerles darles una orden que iba contra los principios de la palabra de Dios. No quiero entrar en detalles de en qué consiste esta orden, pero iba en contra de la palabra de Dios. Y entonces la gran mayoría de diputados y el senador dijeron, no podemos hacer eso. Y solamente quedaron 3 o 4 fieles al presidente. Desde ese momento el presidente le dio la espalda y ya nunca más los tomó en cuenta a estos diputados y este senador evangélicos. Sencillamente los usó. Y eran cristianos que no tenían experiencia política. Simplemente ante la oportunidad, hay la oportunidad de ser congresista, y bueno, aceptaron y fueron elegidos. Esto más bien produjo en la iglesia mayor rechazo a la participación política. ¿No ven? Dijeron, hemos entrado a la política y ¿qué ha pasado? Nos han usado y al final viene el autogolpe, anuló el Congreso y todos quedaron otra vez en el aire, ¿no? Fue una pésima experiencia, pero fue por ingenuidad política, no por otra cosa. Se dejaron utilizar en aquella oportunidad. ¿Qué papel debe jugar la iglesia cuando las leyes contradicen la Biblia? Perdón, ¿me escuché bien? ¿Qué papel debe jugar la iglesia cuando las leyes contradicen la Biblia? Bueno, siempre tenemos que tener claro que la iglesia como tal no debe intervenir en política. Como institución no debe intervenir. Son los cristianos los que debemos intervenir, ¿no? Como individuos, como ciudadanos de un país. Ahora bien, justamente allí radica la importancia de que cristianos lleguen al Congreso, porque en el Congreso es donde se dan las leyes que van a ser para bien o para mal de toda la nación. Y si nosotros estamos ausentes del Congreso, entonces vienen las leyes que son contrarias a la palabra de Dios. Doy un ejemplo. Hace poco tiempo, ya en nuestro Congreso aquí en el Perú, se comenzó a hablar de la unión gay, ¿no? La unión civil. Y hemos sido nosotros, los cristianos, los que hemos luchado contra ello y hemos logrado frenar hasta el momento esa ley de aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo. Pero somos minoría. De tal manera que si en próximos congresos, próximos periodos legislativos, no hay un mayor número de cristianos que somos conocedores de la palabra de Dios y somos firmes en la defensa de los principios de Dios, pues no nos extrañe que dentro de poco tiempo hay una campaña bien orquestada, bien financiada, que va haciendo que se vaya adelantando y aumentando el apoyo a la unión homosexual, al matrimonio homosexual. No nos extraña entonces que pronto se pueda aprobar en cualquiera de nuestros países, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Tenemos que luchar contra ello
Y para poder lograr un resultado positivo, tenemos que ser mucho más de lo que podemos ser ahora. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con los países que han implementado el socialismo del siglo XXI y por qué? Bueno, evidentemente las doctrinas socialistas del pasado, que llevaban al extremo del comunismo marxista, ¿verdad? Ya ha fracasado. Vemos he estado en la China hace pocos meses, y China, aunque continúa siendo un país comunista oficialmente, ya en la práctica dejó de ser comunista. Es un país capitalista. Es impresionante ver la cantidad de hoteles 5 estrellas, centros comerciales como cualquiera de los centros comerciales en Estados Unidos o en cualquiera de nuestras naciones. Uno ve por las calles Mercedes-Benz, Audis, hasta el Rolls-Royce. Ya dejó de ser un país comunista en la práctica. Y hoy día se habla de un socialismo del siglo XX o siglo XXI, donde ya tiene, diríamos, ha moderado su mensaje, ya reconoce la importancia del capital, ya adoptó muchos de los principios propios del capitalismo occidental, pero de una manera moderada y siempre equilibrada con la preocupación social. Yo considero que ello es sano. Lo malo de este socialismo del siglo XXI es que deja a Dios fuera del escenario, fuera del panorama, ¿no? Eso es lo negativo, porque entonces, aunque económicamente puede resultar, vemos cómo ha avanzado Chile, vemos Brasil, también vemos la corrupción, ¿no? En Brasil es un escándalo la corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Es una combinación del socialismo con capitalismo que desde el punto de vista económico es bastante sano. Pero el hecho de dejar a Dios fuera del panorama hace que al final haya fracaso inevitable. Muy bien. 2 preguntas más. ¿Qué actitud debo tomar si mi vida se ve amenazada por cumplir el deber supremo como funcionario público? Es decir, por ser honesto, que su vida sea amenazada. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, claro. Ya. Bueno, allí uno tiene que ser muy consciente de que si uno ama a Dios y tiene temor de Dios, no importa las consecuencias, uno tiene que mantenerse en los principios y valores de nuestra fe, aún a pesar de la amenaza que pueda haber a nuestra propia vida. Ahora, si no queremos perder la vida, pero tampoco queremos dejar los principios o negar los principios de Dios, bueno, habrá que salir de la función pública, ¿no? Y confiar en el Señor, que nos dará algún otro medio de vida, ¿no? Pero no podemos de ninguna manera ceder ante las presiones de la corrupción o las amenazas. Recuerdo mucho cuando recién asumí la presidencia de la Comisión de Ética, y a los 2 meses ya habíamos suspendido como a 4 congresistas. Llegó una amenaza telefónica a mi despacho, amenazando contra mi vida. Por supuesto que en ningún momento yo dudé ni vacilé en continuar aplicando la justicia en mi labor como presidente de la Comisión de Ética, y aunque el jefe de seguridad del Estado, que es el que provee seguridad a los congresistas, cuando él se enteró, no porque yo le dijera, pero se enteró por otro lado que me habían amenazado, él me dobló la seguridad, me mandó dos efectivos de la policía para resguardarme. Lo aguanté una semana, creo que ni una semana. No, me era muy incómodo estar con 2 guardianes ahí acompañándome a todos lados. Le envié una carta, un oficio al coronel
de Seguridad del Estado diciéndole, por favor, gracias por esta ayuda, pero no, me basta con uno, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿no? Más que en los guardaespaldas humanos que podamos tener. Tenemos que confiar en Dios, pero nunca apartarnos de los principios, porque sobre todo temor al ser humano tiene que estar el temor a Dios, que no es el miedo al castigo de Dios, sino es el respeto, es el temor de ofender a Dios cuando uno se sale del camino y hace cosas que no son agradables al corazón de Dios, ¿no? Y yo la animaría a orar, a confiar en el Señor, o si no, a retirarse de esa función pública, ¿no? Pero nunca abandonar los principios de Dios. Muy bien. Muy bien. La última pregunta. Desde su perspectiva, ¿debe un pastor continuar pastoreando y al mismo tiempo ostentar un cargo de elección popular? Yo tuve que hacerme esa pregunta cuando decidí ser candidato. Llegué a la conclusión que no podía hacer política partidaria activa al mismo tiempo que ejercer el pastorado. Porque cuando uno entra en la política se expone a críticas, a calumnias, a difamación. Esas muchas veces son las armas de los políticos. Y si yo me exponía a esas calumnias de difamación, la iglesia, siendo pastor de una iglesia, la iglesia iba a sufrir. Esa es la razón por la cual, bajo la profunda convicción de que era un llamado de Dios y que era voluntad de Dios que yo entrara a la política, yo primeramente pedí licencia indefinida a mi iglesia. Y cuando ya tuve la convicción mucho más ya firme, clara, de que no era solamente una incursión transitoria, temporal en la política, sino que era lo que Dios quería para los últimos años de mi vida, y entonces yo dejé el pastorado y encargué allí a un discípulo mío continuar con la labor pastoral para que la iglesia no sufra, ¿no? Y creo que es lo correcto. Creo que es lo correcto porque pastorear una iglesia y al mismo tiempo ejercer una función pública, uno no puede hacer ambas cosas bien al mismo tiempo, y sobre todo lo que mencionaba. A ver, yo entré en la política en el año 2005, fui candidato en el 2006, el 2007 en enero ya tenía una denuncia penal contra mi persona por una calumnia, ¿no? Por cosas inexistentes totalmente, pero ya tenía una denuncia penal que salió inclusive en los canales de televisión. Si hubiera sido pastor de la iglesia, por supuesto que la iglesia hubiera sufrido mucho. Luego he tenido como 3 denuncias más. Sin embargo, todas, por supuesto, archivadas, no había absolutamente ninguna razón para estas denuncias, pero así es la política, ¿no? Cuando los políticos utilizan armas vedadas, utilizan lo que se llama la guerra sucia, ¿no? Y por lo tanto no conviene estar uno como pastor de una iglesia. Muchísimas gracias, congresista Humberto Lai. Escuchamos las... Sin lugar a dudas, hemos escuchado una conferencia magistral donde el congresista Humberto Laisun ha hecho unas exégesis bíblicas extraordinarias para probarnos a nosotros que los cristianos debemos ser 3 cosas: la luz del mundo, la sal de la tierra y lo que fermente, lo que leuda la masa, que haga transformaciones importantes en la sociedad. Nos hizo una conferencia extraordinaria desde la perspectiva de un corazón de pastor, y dimensionó su conferencia en una forma muy sui generis, que definitivamente nos ha dejado muy impactados. Congresista Laisun, muchísimas gracias. Esta conferencia no se queda aquí, no solamente las personas que lo han visto en Tegucigalpa o los que están conectados vía internet. Esta conferencia ha sido grabada
y va a ser puesto en las diferentes redes para que la gente la escuche y la comente. Los conceptos por usted vertidos en ella representan auténticamente los principios del reino de Dios. No tengo la menor duda que hemos tenido el día de hoy a un conferenciante de lujo. Yo soy testigo, usted es un ícono de la iglesia en el Perú, me consta. Tuve el gusto de conocerle personalmente hace varios años en la ciudad de Trujillo y conozco de su buena reputación. Dios lo ha llevado allí a estos estadios políticos para hacer lo que usted nos ha dicho: luz, sal y fermento. No tengo la menor duda que su conferencia ha clarificado muchas dudas, que ha inspirado a las personas que lo han escuchado y va a seguir inspirando. Entonces, no me queda más que decirle a nombre de la Iglesia Cristiana Vida Abundante de Tegucigalpa y su programa Una América con Honra y la Universidad para Líderes. Don Humberto, muchas gracias, muy amable, una extraordinaria conferencia. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a todos los oyentes. Que Dios les bendiga muchísimo. Y seguiremos sirviendo a Dios hasta cuando Él lo permita, ¿no? Dios les bendiga. Gracias.